Buenas tardes con todos, bienvenidos, gracias por estar aquí presentes en este nuevo evento de la Escuela de la Calidad. Es el séptimo evento y espero que nos estén acompañando. El cronograma de toda la Escuela de la Calidad pues les vamos a enviar a través de los correos y a través de su certificado de capacitación. En esta ocasión pues tenemos un tema muy interesante y espero que sea de muchísimo beneficio para cada uno de ustedes. Nuestro objetivo como, como subsecretaría de la calidad está en promover la cultura de la calidad. Queremos impulsar a la industria, queremos impulsar a los servicios para que se provean recursos, que se provean servicios, productos de alta calidad y para poder también tener un producto que pueda salir a otros mercados o los productos que se importan cumplan con criterios de calidad y que los propios consumidores, ustedes, nosotros, sepamos escoger por calidad. Esta escuela de la calidad tiene como objetivo el promover un escenario de apoyo para ustedes, para la industria, para Ah, quizás profesionales en ya. formación, para personal técnico, líderes de los diferentes Usted procesos de quiere la las mitad. empresas. Usted quiere la mitad. Ya. Pedir que por favor cierren sus micrófonos. Ok. Promover un escenario de apoyo para las personas que están involucradas con la industria, para las personas que están en formación, para mejorar su posibilidad de empleabilidad y los conocimientos diversos en las áreas donde estamos topando temas de calidad. El Sistema Nacional de la Calidad, donde el centro de todo es el usuario, ustedes, nosotros, sus familias, sus hijos, está representada en la Subsecretaría de la Calidad, en la cual tiene dos instituciones adscritas, trabajan junto a nosotros, el INEN, en las partes de metrología, reglamentación y normalización, y en lo que es certificación de producto, y los temas de acreditación que están en manos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE. Parte del Sistema Nacional de la Calidad también son los entes reguladores en diferentes áreas, por ejemplo, en la gestión de la energía, en la protección del ambiente, en la salud, en el transporte, en la agricultura y el turismo. Lógicamente también como parte de esta estructura de calidad o del Sistema Nacional de Calidad está los representantes de la industria a través de academias, gremios, instituciones que sabemos también que nos están acompañando el día de hoy. ¿Qué es la infraestructura de la calidad? La infraestructura de calidad es una casa que tiene tres pilares. El primer pilar es la normalización, las normas y reglamentos, los unos voluntarios, los otros obligatorios, que nos sirven para establecer estándares en diferentes aspectos: calidad, ambiente, eficiencia energética, salud, etcétera, en los diferentes ámbitos de la industria y servicios. El segundo pilar es la acreditación, este pilar que sostiene esta casa que se llama infraestructura de la calidad. Si es que yo digo que estoy cumpliendo una norma, alguien independiente a mí debe decir que realmente la estoy cumpliendo. Por ejemplo, si yo digo que estoy cumpliendo con la norma ISO 9001, que es una certificación de calidad, un ente que está acreditado me va a decir que si la cumplo o no. Eso se llama un OSS, un organismo que evalúa conformidad y es parte de este pilar llamado acreditación. Y el tercer pilar es la metrología, la ciencia de las mediciones. Alguien tiene que decir que un metro es un metro, alguien tiene que decir que un kilo es un kilo, que un PSI es un PSI. Esa es justamente la ciencia de la metrología y es lo que nos tiene hoy día aquí en este importante curso acerca de metrología para pymes. La metrología va a ser tratada hoy en aspectos básicos para cada uno de ustedes. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes requieran. Y quisiera comentarles que al finalizar el curso, ustedes van a recibir un link a través de este chat. Ese link les va a permitir registrarse en este curso y adicionalmente obtener un certificado de participación.
Es importante que usted al ingresar al link registre correctamente todos sus datos y tome en cuenta que el certificado se va a generar aproximadamente en los 3 siguientes días. Para los que quizás no se les genere el día de hoy, el sistema durante los siguientes 3 días va a estar enviándoles certificados a su correo. Para este tema, contamos con el ingeniero Alex Rocha. Él es actual responsable de la dimensión dimensional de la Dirección Técnica de Metrología del Servicio Ecuatoriano de Normalización INE. Él tiene experiencia en metrología física y es un experto en la magnitud de longitud. Es representante en el grupo de trabajo de metrología 4 del Sistema Interamericano de Metrología SIM. Algunos de estos términos los van a ir escuchando mientras el expositor pues desarrolla su tema. Y el ingeniero Nelson Calle también va a estar con nosotros. Él se desempeña como coordinador de metrología legal del INE. Tiene experiencia en 8 años, más de 8 años en metrología legal. Ya van a también entender cuál es el concepto de la metrología legal. Y es representante del grupo de trabajo de metrología legal del Sistema Interamericano de Metrología. Les dejo con ustedes al ingeniero Alex Rocha y el ingeniero Nelson Calle. Les recuerdo, puede hacer todas las preguntas que usted desee a través del chat. Si usted requiere abrir su micrófono para realizar una pregunta, también usted lo puede hacer. Así que bueno, bienvenido Alex, bienvenido Nelson y muchas gracias. Les doy a ustedes la palabra para que puedan continuar. Sí, buenas tardes con todos. En primer lugar, ¿me escuchan? ¿Me confirman si pueden? Sí, correcto, sí se escucha. Se escucha. Sí, le escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, esperen, permítanme un momentito. A ver, ya estoy configurando. Perfecto. ¿Me confirman? ¿Pueden ver la pantalla? Correcto, correcto está la presentación, Alex. Sí, sí, están viendo la presentación. Sí, se nota. Sí, se nota. Perfecto. Sí, se ve la pantalla. Ya, muchas gracias con todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dándoles la bienvenida a todos a este curso. Espero que, esta presentación se trata acerca de los criterios generales de metrología enfocada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como dijeron en un inicio, cualquier tipo de preguntas que tengan que hacer, las hacen con total confianza. Estaremos aquí al pendiente del chat para responderlas, ¿ya? Bueno, para este curso, vamos a empezar a ver conceptos básicos de varios temas, vamos a ver. Conceptos básicos de metrología, vamos a ver el uso correcto del sistema internacional de unidades, vamos a hablar un poquito de cómo es la interpretación de los certificados, buenas prácticas de medición, y también un compañero que presentará va a dar una cátedra de la importancia del control meteorológico para pymes enfocado en la meteorología legal. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que conlleva a todo el tema de la meteorología enfocada al tema industrial y científico. Ya, bueno, empecemos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un poquito de la introducción. ¿Qué es metrología? Ya, prácticamente la metrología se le entiende como la ciencia de las mediciones y sus diferentes aplicaciones. En este caso vamos a hablar de la metrología como una herramienta principal que caracteriza a la industria manufacturera. Hablamos al momento hablamos del resultado de convertir materias primas en productos elaborados a través de un proceso que puede ser industrial. Prácticamente, sin procesos de metrología, no es posible alcanzar los estándares necesarios de calidad como industrias, como industria netamente. En general, esto se riega a varias áreas, como es las industrias de la energía, la industria automotriz, médica, entre muchas otras.
Además, al concepto de la metrología es empleado para dar una prueba objetiva de la calidad de un proceso o producto que depende de mediciones confiables ¿mediante qué? Mediante equipos de medición. Ya. Entonces, veamos un poquito qué conlleva todo este tema de las mediciones. Como podemos ver, prácticamente la metrología está enfocada en nuestra vida cotidiana, desde garantizar que esté pesando bien un producto, así como medir la temperatura en este caso, de una persona. ¿A través de qué? Garantizamos eso a través de instrumentos de medida. Como podemos ver, los instrumentos generales, tenemos aquí balanzas, tenemos instrumentos de medida dimensional que viene a ser un micrómetro, y prácticamente todo eso aquí va orientado al aseguramiento de los productos a la manufactura, por ejemplo, todo lo que conlleva a las pequeñas y medianas empresas. Unos ejemplos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué es un patrón. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un mensurando? Todo eso les voy a pasar a explicar en este momento. Un patrón no es más que una medida materializada o instrumento de medición, material de referencia o sistema de medición que está destinado a definir una unidad de medida. Ajá. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta nosotros como qué es nuestra referencia, nuestro patrón, ¿ya? Porque esto de aquí parte todo lo que les voy a proceder a explicar. También tenemos que tener en cuenta qué es el instrumento que se está calibrando, el mensurando. Esto prácticamente es la magnitud que se desea medir, ¿ya? Todo esto conlleva como les comentaba, un gran impacto en nuestra vida, y un ejemplo claro de lo que nosotros vamos a ver es cómo esto influye. Por ejemplo, aquí tenemos en una industria de ensamblaje de vehículos, que el principal objetivo de la metrología es que la medida que se esté midiendo aquí en el país también sea medida a nivel internacional, en otros países. Por ejemplo, si yo compro una pieza para un repuesto de un vehículo, tiene que ser de la misma dimensión que en China, que en México, que en cualquier país del mundo. Ese es el estándar a lo que uno desea llegar. También se puede ver un ejemplo claro en la semaforización de alimentos. De esta manera, inclusivamente con una buena medición, se puede evitar algún tipo de OTC, que viene a ser un obstáculo técnico al comercio. Y así pues se podría dar una expansión del comercio a nivel de toda la industria manufacturera, como es industria de los alimentos, control, industria en la agricultura, en el ambiente, en la ganadería, en el transporte, en empresas, inclusive en empresas eléctricas se podría todo esto conlleva a un gran control meteorológico. Ya vamos a ver aplicaciones en donde se va a explicar de manera más detallada cómo se maneja todo esto. Unos conceptos básicos que también tenemos que tener en cuenta al momento de entender el tema de meteorología es qué es una escala. Por ejemplo, aquí podemos apreciar la diferencia entre un instrumento analógico y un instrumento digital. Entiéndase como escala, una primera definición. Ingeniero, se le silenció el micrófono. Alex, se muteó tu micrófono. Perdón, no sé desde qué hora se muteó. No sé si me escucharon. ¿Escala? Sí, No. sí, estábamos justo en escala. Sigue nomás. Ya, perdón, no sé por qué se muteó. Ya. Entonces, como les comentaba, el concepto de escala es un conjunto ordenado de marcas con una numeración asociada que forma parte de un dispositivo indicador de un instrumento de medición. Como podemos ver en este instrumento analógico, nosotros debemos saber cuánto es el valor de la escala. Por ejemplo, aquí podemos ver que los números van aumentando de 2 en 2, ¿verdad? Es decir, el 0, el 2, 4, 6, 8, 10. Este aumento es lo que le llamamos escala. Esto significa que la escala prácticamente está de 2 en 2.
Ahora, veamos cuál es la diferencia de una escala con una división de escala. La división de escala no es más que es la cantidad de marcas que nosotros podemos ver en la indicación de este instrumento analógico. Entre cada número nosotros vemos que, por ejemplo, entre cada número nosotros vemos que son nueve divisiones y la 10ª división marca el dígito. En este caso, para hallar el valor de la división de escala, nosotros podemos realizar un pequeño cálculo que sería de 2, el valor de 2 de la escala dividido para el número de divisiones, que es 10, teniendo como valor de escala 0.2, o también nosotros podríamos calcular el valor de la división de escala dividiendo el valor de 10, que es el número total, para el número total de graduaciones, que sería 50, teniendo un valor de 0.2. De esas dos maneras nosotros podríamos calcular la división de escala. Ahora, también viene un tema que es muy importante saber, que es la resolución de un equipo, un instrumento. Dice que es la menor diferencia de indicación de un dispositivo indicador que puede percibirse en forma significativa. Nosotros podemos ver aquí un instrumento digital. Este es un dispositivo indicador. Ya, en este caso, este es un equipo utilizado para palpar la medición de unos bloques patrones, se puede decir, una medida materializada de longitud. Aquí vemos que tiene una resolución, bueno, ahorita están marcando el indicador unos 102.8 micras, se puede decir. Entonces, la mínima indicación que puede percibirse en este caso sería 0.1, o sea, es el mismo valor que puede mostrar este dispositivo si se manipula el palpador, y se puede apreciar la mínima indicación, que en este caso sería 0.1 micras, esa vendría a ser la resolución. También hay que saber distinguir qué es la clase de exactitud y los errores máximos permitidos. La clase. Estas clases están dadas en base a la naturaleza que conlleva cada equipo o instrumento mediante normas en donde se especifican prácticamente qué clase se está tratando, y hay que también tener en cuenta que a cada clase le corresponde un error máximo permitido, ¿sí? Eso es como unos conceptos básicos que estamos tomando en cuenta. Ahora, otro concepto muy importante que debemos tener la interpretación es qué es la exactitud, qué es precisión. Tenemos que darnos cuenta también qué es lo que me conviene a mí. ¿Qué me conviene, la exactitud o la precisión? Bueno, ahorita vamos a enfocarnos en ese tema, a entenderlo bien. Prácticamente aquí tenemos a la precisión. Como podemos ver, netamente la precisión se lo acopla con un término conocido como fidelidad, que es la proximidad entre valores medidos en mediciones repetidas de un mismo objeto. El resultado de una medición es más preciso si el error es más pequeño. ¿A qué me voy con eso? Por ejemplo, aquí sí pueden ver este gráfico de aquí, que podemos ver el tiro de arco. Como podemos ver, es como decir, pónganse en su mente como que una persona está tirando varias flechas. La persona está tirando, ya tira, por ejemplo, su primera flecha en este punto, la segunda flecha en este otro punto, la tercera flecha en este punto, en la cuarta flecha en este otro punto. Estamos viendo que la persona está prácticamente dando casi en el mismo punto varias veces. Es decir, el tiro de la persona es preciso, ¿ya? Esa parte se puede decir preciso. También pudo ser que la persona haya dado en un mismo punto varias veces, y también se puede comentar que es preciso si el resultado cae en una dispersión de los datos en este punto de acá o en este punto de acá, siempre y cuando haya un grado de concurrencia de esos puntos, ¿ya? Ahora, ¿qué es la exactitud? Ya, la exactitud netamente conlleva al término, es más amplio, que incluye la veracidad y la precisión. Es por eso que aquí si pueden ver en la gráfica, la exactitud es la suma de la veracidad más la precisión. Ya, prácticamente la exactitud es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero. Como podemos ver, este resultado que tenemos aquí es exacto. ¿Por qué es exacto? Porque la flecha cae varias veces en un mismo punto y está acertando al punto en blanco, ¿sí? Prácticamente, de aquí podemos concluir que este resultado de tiros es exacto. ¿Por qué? Porque cae dentro del punto central
y es preciso porque pongámosle de los 11 tiros que hace la persona, los 11 caen en el mismo punto, ¿sí? Entonces, la exactitud prácticamente va con veracidad y más la precisión. Hay que entender que la precisión no es exacta, la precisión no es exactitud porque cae en un lado netamente diferente a la precisión, pero ¿qué es lo que le lleva netamente a que sea exacto? Es la veracidad con la que estoy trabajando. La veracidad es más que la proximidad entre la media de un número infinito de valores repetidos y un valor de referencia. ¿Sí? La unión de la veracidad más la precisión me da la exactitud. Teniendo en cuenta de nuevo que la exactitud, este gráfico me indica que el resultado del tiro de arco fue exacto porque cae en el medio y preciso porque todos los tiros que hizo la persona cayó en el mismo punto. ¿Sí? Todos estos términos se pueden revisar de mejor manera en un vocabulario internacional de metrología conocido como el BIM. Eso también se podría revisar, en donde se explica netamente todos los términos metrológicos con los que se trabaja y si desean pueden familiarizarse. Ahora, pasemos a esta presentación. Ya. En este punto hay que tener en cuenta que nosotros nos centramos en el tema por ejemplo, de lo que yo deseo es que llegue la flecha al punto central. En este caso, como vimos, tenemos los términos de exactitud y precisión, pero en la vida real esto no ocurre porque siempre se va a medir y va a tener un pequeño grado un pequeño rango de error, se puede comentar, un pequeño error, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, a la medida que se toma, siempre viene con un pequeño rango de variación a la medida original. Este rango de variación se lo conoce como incertidumbre, que es la duda de la medición. Por lo general, generalmente cuando ustedes mandan a calibrar sus equipos o a medir un instrumento o a medir un equipo también, ustedes van a apreciar que siempre van a tener un error, van a tener un rango de incertidumbre. Por ejemplo, en este punto, tengo 24.5 y en el certificado me indica que tiene 2.5 kilogramos de incertidumbre. En este caso, el valor que va a tener este punto es entre 22 kilogramos y 27 kilogramos, pero siendo exagerando un poco, ¿no? En estos términos, porque en realidad los valores a veces, en ciertos casos es muy bajo dependiendo del equipo con el que se le calibra. ¿Ya? En este caso también podemos ver, en este gráfico podemos ver que dependiendo del punto de referencia, aquí podemos apreciar de manera gráfica como el rango de duda de la medición en este punto. Ahora hemos visto un tema que es del tema de la incertidumbre, es que no es más que una duda de la medición, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el impacto de la exactitud en las mediciones. Nosotros podemos ver que tenemos aquí el tema de la calibración, medición. Nosotros debemos tener en cuenta que la calibración y la medición es realizada para para las magnitudes que ustedes, dependiendo de ustedes la empresa, para todas las magnitudes, las realiza el Servicio Ecuatoriano de Normalización a través del área técnica, del área técnica de metrología, y también los realizan los laboratorios acreditados, en este caso los laboratorios secundarios, y quién es el ente que asegura eso es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Además de la calibración y medición, esto conlleva a una etapa de verificación. Esto viene a través de una entidad de control, puede ser inclusive el INE o el propietario que están verificando, y también hay que tener en cuenta si ya veo cuánto están marcando ya veo cuánto es el error de mi instrumento con una adecuada interpretación de los certificados, que ya les voy a comentar cómo se realiza. Vamos a hacer un ajuste y mantenimiento. ¿Y quién hace este ajuste y mantenimiento? Es un proveedor. Posterior también les indicaré cuál es la diferencia entre un tema de ajuste, calibración y verificación. Sí, esto es de manera general. Estas son las etapas por las cuales nosotros debemos tener en cuenta siempre el impacto que conlleva tener un certificado de calibración. Ahora, como les comentaba. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, salidita? Claro. ¿Estás en auto? No, mi ñaño, aquí estoy. ¿Cómo sirve?
¿Podrían silenciar? Ya. Háblalo. Ya. Ahora, como les comentaba, también hay una diferencia que es necesaria tener en cuenta entre calibración, verificación y ajuste. Ya. ¿Qué es la calibración? La calibración no es más que una comparación de las lecturas proporcionadas por un instrumento o equipo de medición contra un patrón de mayor exactitud. Todo esto es basado en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? ¿Qué es la verificación? La verificación no es más que dar evidencia objetiva de que un elemento satisface ciertos requisitos específicos. En este punto viene prácticamente, cuando nosotros compramos un equipo, siempre nos viene bueno, generalmente nos viene con un certificado. Hay que tener en cuenta que ese certificado no es un certificado de calibración, sino es más un certificado de especificaciones de fábrica o errores máximos permitidos que me dicen que el equipo está funcionando netamente está cumpliendo con sus requisitos mínimos de operación, ¿sí? Ahora, ¿qué es un ajuste? Ya, un ajuste es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que el valor proporcionado por este corresponda con un valor dado de una magnitud a medir. Ya, esa es la principal diferencia que hay entre calibración, verificación y ajuste. Ahora, otro término muy importante que se debe tener en cuenta al momento de calibrar los equipos es el tema de la trazabilidad. Ya, en el ámbito de la metrología, la trazabilidad de los resultados de medida es un elemento clave para garantizar la correcta diseminación de las diferentes unidades de medida, desde los patrones nacionales o internacionales o en general de referencia hacia los patrones e instrumentos de medición de la industria o usuario. Como podemos ver en esta estructura de trazabilidad metrológica, se aprecia que la referencia que como país nosotros nos seguimos es del Sistema Internacional de Unidades, en la cúspide, en lo más alto. Posterior a ello viene el BIPM. Ya, el BIPM, ¿qué es el BIPM? El BIPM no es más que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, con sede en Francia. Es como decir, es la referencia general. Posterior a ello, hay grupos de trabajo, grupos regionales. En este caso, Ecuador forma parte del SIM, que es el Sistema Interamericano de Metrología. Más abajo de los grupos regionales vienen la referencia nacional en el Ecuador con el custodio de calibraciones, que es el INE, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, en donde los laboratorios ubicados a las afueras de Quito, en Conocoto, nosotros realizamos la calibración de los equipos de las industrias. Posterior a ello, viene más abajo de la pirámide, tenemos los laboratorios secundarios, que como ya vimos, son los laboratorios, los laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, y más abajo tenemos los laboratorios de industria o usuario. Como podemos ver, en toda esta gráfica de trazabilidad metrológica, también viene un tema muy importante que es el tema de la incertidumbre. Como podemos ver, o duda de la medición, como les comenté, los laboratorios de industria, como se puede ver, tenemos la incertidumbre un poco grande. En los laboratorios secundarios va disminuyendo la incertidumbre de medir, o sea, hay menor duda en la medición de los certificados. En los institutos nacionales de metrología, como es el INE, hay menos de incertidumbre. Y a medida que voy subiendo hasta el sistema internacional, se ve que la duda en la medición es más baja, ¿sí? Con eso quiero que tengan en cuenta que la duda de las mediciones es menos en la referencia y es más en la parte más baja de la pirámide, que viene a ser los laboratorios de industria y usuarios, ¿sí? Esta es una parte netamente, es muy importante que se tenga en cuenta que es la trazabilidad, ¿ya? Ya, vamos a seguir. Ya, ahora, teniendo en cuenta qué es la trazabilidad, nosotros nos preguntamos, ¿para qué me sirve todo esto? Ya, como les ponía al inicio de esta presentación, les comenté que les puse un ejemplo de la industria automotriz, que lo importante de todo esto es que si yo tengo una pieza que mida, por ejemplo, tengo una dimensión aquí en el país, esa sea reflejada lo mismo en otros países del mundo. En este caso también eso aplica para todas las unidades. Por ejemplo, en este caso tenemos el kilogramo. El kilogramo igual, nosotros tenemos que aquí, al momento que queremos exportar, queremos que el kilogramo sea
sea una medida estándar en todo el mundo. Es por eso que nosotros al momento de calibrar nuestros equipos estamos asegurando la calidad mediante la seguridad de la salud, la comparabilidad en el peso y el precio. Estamos garantizando conformidad. Con todo eso estamos garantizando la protección al consumidor. Y gracias a todo esto, igual, otra vez les comento, no, vamos a evitar tener obstáculos técnicos al comercio denominados como las OTCs, ¿sí? Ya. Otro punto adecuado que es necesario tener en cuenta es el uso correcto del sistema internacional. Nosotros vamos a preguntar, ¿qué es el sistema internacional? Ya, vamos a ver qué es el sistema internacional. Ya, prácticamente todo esto se rige a la ley del sistema ecuatoriano de la calidad, en donde hay unos artículos, ¿no? Hay unos artículos internacionales y también hay un Plan Nacional de la Calidad elaborado este año, en donde les voy a leer un poco, en donde prácticamente comentan que el INE tendrá a su cargo la ejecución, coordinación y supervisión de las actividades inherentes a la implantación y vigencia del Sistema Internacional de Unidades. Es este el motivo por el cual netamente los laboratorios nos manejamos bajo el Sistema Internacional de Unidades. Ya, es por la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, ¿sí? Y también en el Plan Nacional de la Calidad igual se menciona todo esto. También hay también nos comenta que dice una parte importante que es importante que sepas. Las ordenanzas y reglamentos que dicten los gobiernos seccionales y que se relacionen con pesas y medidas se ceñirán a las disposiciones de los patrones de pesas y medidas y los aparatos y equipos para pesar o medir dichos organismos serán contrastados y certificados por el INE u otro ente acreditado para tal efecto. Es por eso que en este caso el INE es el custodio de los patrones nacionales de metrología. Sí, entonces ahora vamos a ver un poquito de los países que usan el Sistema Internacional de Unidades. Sí, ya. Netamente aquí podemos ver en color verde los países que adoptan, que ya están trabajando con el sistema métrico decimal, actualmente sustituido por el Sistema Internacional de Unidades. En amarillo podemos ver los países en proceso de adherirse al sistema internacional y podemos ver en rojo, porque Estados Unidos está en rojo, podemos ver que es el único país del mundo en donde es oficial el sistema anglosajón de unidades, es decir, un conjunto de unidades de medida diferente, ¿no? Diferente que también conlleva su sistema, trabaja con el sistema métrico, decimal, pulgada, pie, yarda, milla, pero es el único país que tiene de manera oficializada el sistema anglosajón de unidades y también tiene de manera oficial, aunque no se ve, también tiene el sistema internacional de unidades, ¿sí? O sea, Estados Unidos ocupa los dos sistemas de unidades, ¿ya? Ahora, el sistema internacional de unidades. Vamos a ver que este sistema, ¿qué es? O sea, prácticamente vamos a ver que este está compuesto de unidades básicas, unidades derivadas. Ahora, ustedes se preguntarán, ustedes prácticamente han visto todo esto a lo largo de su vida diaria, desde prácticamente la escuela, desde que eran pequeños. Ustedes se familiarizaron con estas magnitudes, pero no se tenía conocimiento que estas forman parte del Sistema Internacional de Unidades en muchos casos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sabías que el Sistema Internacional de Unidades está formado por 7 magnitudes fundamentales? Ya, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son esas 7 magnitudes fundamentales? Magnitudes, entiéndase como la masa, la longitud, el tiempo, el ampere, el Kelvin, la cantidad de sustancia e intensidad luminosa. ¿Sí? Esas son las magnitudes. Ahora, vamos a explicar de una manera detallada qué son las magnitudes, que es prácticamente lo que ahorita les comenté, y esas magnitudes vienen con sus respectivas unidades. Ya, por ejemplo, para la magnitud del tiempo, su unidad básica es el segundo. Para la longitud, el metro. Para la masa, el kilogramo. Para la corriente eléctrica, el amperio. Para la temperatura termodinámica, el Kelvin. La cantidad de sustancia, el mol. Y la intensidad luminosa, la candela. Como les comenté, hay las magnitudes básicas y también hay unas denominadas las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas no es más que asociar la magnitud
y formar otras, se derivan otras magnitudes. Por ejemplo, tenemos aquí el tiempo, ¿sí? Del tiempo que sale, metros sobre segundo, que viene a ser la distancia. Del metro, que tenemos que es la longitud, podemos sacar metro cúbico, que viene a ser netamente el volumen. Del kilogramo, que viene a ser la masa, podemos derivar una magnitud que viene a ser la fuerza, que es masa por aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado. Podemos, es decir, y así tenemos nosotros varios ejemplos más de los cuales nosotros podemos derivar. ¿Por qué es importante trabajar con un sistema estándar, en este caso el sistema internacional? Porque gracias a esta homologación que nosotros podemos tener, evitamos la famosa estafa. La famosa estafa, porque no es lo mismo que nosotros podamos tener un sistema general, que por ejemplo nosotros tenemos que comprar en kilogramos, pero nos venden en libras. Eso ya nos va a explicar de mejor manera la siguiente persona que va a hablar acerca de la metrología legal. ¿Sí? A ver, vamos. Ya, ahora como un punto adicional que es importante que ustedes sepan, ¿no? Como país, es importante que conozcamos, es que el Estado ecuatoriano se encuentra asociado al BIPM, que es el Comité Internacional de Pesos y Medidas desde el año 2001. Y desde ahí se convirtió el Estado ecuatoriano en miembro de esta asociación. Y a través de todo esto se da a través de la denominada Convención del Metro, ¿sí? Hay una Convención del Metro en donde el Ecuador se compromete a partir del año 2019 a cumplir una nueva actualización y llevar a cabo las diferentes estipulaciones que contiene la misma, pero también podrá acceder a ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Estas ventajas es participar en un sistema internacional de medición que provee un marco de comparación entre varios países internacionales para demostrar la equivalencia de las mediciones realizadas en diferentes estados y así garantizando la calidad de las mediciones como país a través del mundo. Ahora, otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es bueno, aquí se dan unos criterios generales del uso del SI. Por ejemplo, nosotros estamos llevando una cultura tan pronunciada como país, que nosotros desconocemos en gran parte todo lo que conlleva la manipulación adecuada de las reglas de uso que nos dice el Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, la multiplicación debe indicarse mediante un espacio o un punto centrado a media altura. Como podemos ver, en este caso, estamos en este caso, por ejemplo, este es un caso claro. Tenemos el metro por segundo. Nosotros estamos trabajando, la manera correcta de representar el metro por segundo es M espacio S. No debemos poner unido porque prácticamente habría un conflicto. No se entendería si es un milisegundo o un metro por segundo. En este caso, como es una multiplicación, como nos dice la regla del DCI, debemos poner un espacio para representar multiplicaciones en unidades, ¿sí? También tenemos otro tema muy claro. Por ejemplo, todo valor numérico debe expresarse con su unidad, aun cuando se repita o se especifique su tolerancia. Por ejemplo, aquí la manera correcta, si yo estoy diciendo que estoy interpretando, por ejemplo, un certificado de calibración que me dice que veo en un punto de medición que es 30 metros y tiene una incertidumbre de más o menos 0.1 metros, vemos que la manera adecuada es expresar la unidad en cada término. ¿Por qué no está bien expresar en este término acá? Porque si pongo la unidad en solo esta parte, solo al final, estoy haciendo énfasis en que solo el metro está al 0.1 y no está tomando en cuenta el 30. Es por eso que si vamos a poner el metro, lo ponemos en cada unidad o a su vez le ponemos entre paréntesis todo y le ponemos el metro, ¿sí? Otra regla importante que tenemos que tener en cuenta es el tiempo. El tiempo, cómo nosotros nos manejamos. Generalmente nosotros como país estamos acostumbrados a decir, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Es las 6 a.m.
bueno, es 6 a.m. O sea, eso es una manera incorrecta de que nosotros digamos la hora. La manera correcta, como nos dice el sistema internacional que debemos representar, es las 06 horas, tal cual ven en esta parte que se escribe, ¿sí? 10 horas y 45 minutos y 45 segundos. 13 horas. No existe lo que es 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 1 de la tarde. No existe, sino es las 13 horas, las 14 horas, las 21 horas. ¿Sí? Eso debemos tener en cuenta. Ahora, un prefijo de submúltiplo o submúltiplo, si se usa, forma parte de la unidad y se procede al símbolo de la unidad, sin espacio entre el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad. Es decir, si yo quiero representar una unidad en micrómetros, le pongo netamente como vemos aquí, o nanómetros, le pongo acá. No podemos dar aquí espacio, ¿ya? Este es netamente porque, netamente como nos indica el Sistema Internacional de Unidades para cómo se debe utilizar los prefijos de unidades, ¿sí? Otro tema muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es cómo nosotros debemos representar las fechas. Nosotros como país, o sea, no tenemos una cultura generalizada en este tema. Por ejemplo, generalmente he visto que ponen el día, el mes y el año. Eso es una manera incorrecta de representar la fecha. La manera correcta, siempre, como dice el sistema internacional que se debe poner, es año, mes, día. Sí, eso ténganlo muy en cuenta. Esa es la manera correcta de escribir las fechas. Ahora, también tenemos que tener, también veamos que dice, cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no puede ser alterado. No se deben usar abreviaturas, ¿sí? Por ejemplo, para el metro, nosotros, ¿cómo representamos al metro? Debemos representar solo con la letra M. No podemos inventarnos el agua tibia poniendo MTS, MT o poniendo MT con mayúscula. No, sino lo que nosotros debemos tener en cuenta y generar esta cultura de decir que el metro es M. Estamos hablando de la unidad, ¿ya? El kilogramo es kg con minúsculas. No podemos poner kgs, kgr, kg. Igual el gramo es g. No podemos poner GRS y tampoco con mayúsculas. El litro. El litro netamente es una letra L. No podemos poner LTS, LT con mayúscula. Eso está mal. De igual manera tenemos el centímetro cúbico. No podemos poner CC o CC punto, ¿no? Y el segundo es S. No podemos poner jamás SEC, ¿sí? Esto es algo importante que ya vayan conociendo. Ahora, ustedes también, esto es otro punto importante que no sé si ustedes alguna vez, bueno, todos creo que hemos escuchado de los grados centígrados, que desde ya les voy diciendo que no existen los grados centígrados, no existen ya. Lo correcto que nosotros debemos entender que es los grados Celsius. En realidad, bueno, yo tengo entendido que los grados centígrados desaparecieron en el año de 1948 en base a unas reuniones que de igual manera establecieron en el Buró Internacional de Medidas. Entonces, la manera correcta es decir a toda la unidad, a todas las unidades de temperatura es grados Celsius o sus afines. Ajá. Por ejemplo, la escritura correcta del nombre de la unidad cuyo símbolo es grados Celsius se escribe así, con minúsculas y esto porque representa un nombre, solo en este caso se le escribe con mayúscula, ¿sí? También recuerda, no se coloca punto luego de los símbolos de las unidades del sistema internacional de CI, sus múltiplos, salvo al final de una frase, ¿sí? Eso hay que tener también en cuenta. El conjunto formado por el nombre del prefijo y el de la unidad constituye una sola palabra. Por ejemplo, si nosotros decimos miligramo, escribimos todo con minúsculas del miligramo. No podemos poner mili-gramo, ¿sí? Igual para todas las otras unidades. Ya. Los símbolos de las unidades se imprimen en caracteres romanos, es decir, al momento de yo decir carácter romano se refiere a letras rectas y sin cursiva. Es decir, si yo digo kilogramo, debe ser kilogramo sin cursiva, ¿sí? Recuerda, el símbolo del separador decimal puede ser la coma o el punto, ¿sí? Desde la 22ª Conferencia General, en 2003, por ejemplo. Puedo yo poner 3,5 metros o 3,5 metros. Las dos maneras de representar es la correcta. Ahora vamos a hablar un poquito de las buenas prácticas de medición, como nosotros estamos manejando. En este tema está enfocado más al uso correcto de los instrumentos de medida
asignados en los puestos de trabajo para medir las características de los diferentes productos o procesos. Pero tenemos que preguntarnos aquí, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es determinar el mejor proceso de medida para cada necesidad de, en este caso, una MIPYMES, evitando los errores comunes de medida que podrían suceder, que podrían suceder de tal manera que se pueda asegurar la calidad de las mediciones en cualquier ámbito, en cualquier pieza o instrumento. ¿Sí? Vamos a ver. Ya. En este caso se ha tomado de ejemplo una cadena productiva. Nosotros vemos la importancia que conlleva esto desde las materias primas, que podría ser, por ejemplo, el proceso, el tratamiento por ejemplo, en este caso parece de cannabis. Puede ser de cannabis, material de referencia, y cómo va hacia el proceso, hasta la parte de cómo conlleva su proceso hasta la parte neta de producción. En esta parte de producción, ¿sí? Alex, perdona que te Sí, sí. corte, porque veo que estás pasando a otro tema y tengo varias preguntas con respecto Claro, a lo claro. que venías hablando. Quería ver si podemos parar un ratito para contestar a algunas preguntas de las personas presentes. Ok. Claro, Vamos claro. con Pedro Benítez. Nos pregunta, ¿qué nos puede comentar del uso tan común del término kilo para expresar kilogramos? Ya, a ver, del término kilo para expresar kilogramos. Ujú. Ya, generalmente ese término, en base al Sistema Internacional de Unidades, lo que me dice que lo que debemos trabajar, como país deberíamos trabajar como, no sé si va enfocado esa parte, que nosotros debemos trabajar con el kilogramo. Eh, Más nosotros estamos trabajando, por ejemplo, por ejemplo, vemos en los mercados, en todo lado están llevando, por ejemplo, nos venden en libras y todo, y en otras magnitudes que no corresponden al sistema internacional. Entonces, en este caso nosotros estamos tratando de hacer tratando de crear una cultura para este tema del kilogramo. Este tema puede ser un poquito mejor explicado por la siguiente persona que va a realizar la ponencia y les voy a explicar cómo esto influye al consumidor. Esto podemos ver no sé si va enfocado este punto hablando del sistema internacional, se va a ser enfocado en este punto el tema del kilogramo. Justamente Pedro Benítez está alzando la mano, puede abrir su micrófono si usted desea, Pedro, y quizás aclarar su pregunta, ¿ya? No le Pedro, escucho. si se puede acercar un poquito más a su micrófono, que le escuchamos muy bajito. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, 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 se Perfecto, le escucha. perfecto. Ingeniero Rocha, la pregunta mía iba en el sentido de que es tan común encontrar a nivel de la ciudadanía, de la prensa, del comercio, que se pone kilos, el prefijo kilos, para denominar el kilogramo. Porque yo entiendo kilo es el prefijo. Cuando Exactamente. me dicen kilos, yo podría estar pensando en kilómetros, en kilobytes o kilogramo también. Entonces, coménteme si es adecuado utilizar ese término kilos para poder representar los kilogramos. Ya, Gracias. ya, perfecto. Ahí sí, ya, sí, va enfocado en eso. Como le comentaba, en el término es más el término cultural que nosotros como país nos hemos manejado desde pequeños. Respondiendo a su pregunta, está mal que se defina el término kilos. Lo ideal debe ser el término kilogramos, tal y cual indica el Sistema Internacional de Unidades y lo que está avalado en la ley de la calidad, de la calidad. Entonces, kilos es algo que uno usa de manera generalizada, se puede decir, pero es erróneo ese tema. Lo correcto es decir kilogramos. Si pasamos a otra. Sí, aproximadamente ¿cuántos laboratorios acreditados hay? Pregunta Rafael Burbano.
Ya. Laboratorios acreditados Alex, o laboratorios secundarios. No sé si Nelson tal vez me puede ayudar con esa pregunta. Yo creo que estoy muy bastante. efectivamente, para que tengan conocimiento, la acreditación como tal la emite SAE. Realmente SAE, ¿cuántos tiene? Tiene 164, pero de esos 164, ¿cuántos en el ámbito metrológico? En el ámbito metrológico de lo que estamos hablando, de lo que tiene que ver ahorita con lo que son calibraciones, realmente son 25. Es decir, hay 25 empresas que se dedican a brindar servicios de calibración. Detrás de estas empresas hay sus alcances. Esos alcances pueden ser temperatura, masa, tiempo, humedad, distintos parámetros. Ahora, el INE como tal. En el INE como tal, nosotros tenemos una red de laboratorios acreditados, que es como una asociación. ¿Cuántos miembros están aquí? Tenemos 19. Con eso creo que puedo contestar la pregunta que nos hicieron ahorita. Gracias. Sí, sí, perfecto. Ok, y les recomendaría que puedan entrar a la página del SAE y ahí usted puede descargar el listado de los laboratorios acreditados con cada uno de sus alcances, es decir, no todos pueden calibrar todas las magnitudes. La siguiente pregunta es, ¿cuántos tipos de ajuste existen? Ya, netamente al ajuste se lo conoce, como nosotros comentamos en la parte de aquí. Netamente, un ajuste es un término de manera general. Es un conjunto de operaciones que un técnico realiza al instrumento para obtener, para que su equipo esté midiendo el valor adecuado. ¿A partir de qué? A partir de la calibración de sus equipos. Ajá, entonces nosotros no tenemos, bueno, yo desconozco que haya varios tipos de ajuste. Bueno, en este caso, bueno, dependiendo el equipo con el que se esté trabajando. Pero netamente el término ajuste es de manera general, ya dependiendo de la magnitud del equipo con la magnitud que se esté trabajando. Tenemos una pregunta de Katia Luzuriaga. ¿Qué unidades utiliza el país en amarillo? Había un mapa ahí entre verdes, rojos y amarillos. Ah, claro, a ver, por aquí debe estar. Aquí creo que está. Sí, ya, perfecto. La pregunta, más que nada, esto en el punto 12 que nosotros tenemos, en amarillo veíamos eran los países en proceso de adherirse al sistema internacional. En este caso están trabajando con el sistema, me parece que es el sistema métrico, un sistema métrico se llama, el sistema métrico. Entonces ellos están trabajando ya con pulgadas, ellos trabajan con pulgadas, segundos y una magnitud más, no recuerdo el Libras. momento. Libras me parece que sí. Ajá. Pero es un sistema métrico, están trabajando ellos en este momento. Ah, ya. Es sistema imperial, perdón, es el sistema imperial. Estos países es Birmania y es Liberia. Y ellos trabajan con los pies, libras y segundos. Ajá. Ellos son los que están trabajando para acoplarse al sistema internacional de unidades. Con la pregunta de María Ramón Carrillo pregunta, ¿el INE cuenta con todos los patrones para todas las magnitudes? Al momento le puedo comentar que el INE custodia la mayoría de los patrones. Por ejemplo, los servicios de calibración que presta es servicios para equipos de longitud, temperatura, presión y fuerza, potencia, energía, densidad, volumen, humedad, masas finas, masas grandes, balanzas. Y si hay algún equipo que se tenga en específico, se puede realizar las consultas respectivas al área en donde técnicos especializados le informarán si es posible calibrar este equipo. Ajá, ya les voy a comentar cuál es el correo para realizar las consultas, pero eso es de manera general las magnitudes que maneja el laboratorio de meteorología del INE al momento. Leomar Quintana.
Pregunta, ¿un laboratorio acreditado puede trazar sus patrones a patrones fuera del Ecuador, por ejemplo, NIST, CENAM o laboratorio acreditado por organismo internacional y su trazabilidad es reconocida por la infraestructura de la calidad o se requiere algún paso adicional para que esto sea reconocido? A ver, yo tengo entendido que sí pueden realizar este tipo de calibraciones, ya que todo eso, siempre y cuando esos laboratorios, siempre y cuando el laboratorio al cual ustedes están mandando a calibrar sus patrones, ¿sí, sí me escuchan? Sí, ya. Siempre y cuando el laboratorio no esté mandando a calibrar sus patrones, cuenten con un reconocimiento internacional, en este caso, como vimos, un reconocimiento internacional al BIPEM. Por lo general, les comento que los laboratorios nacionales de cada país tienen publicadas sus capacidades de medición y calibración en las páginas del KCDB, que es un registro, en donde un registro de la base de datos en donde se indican el valor de incertidumbre que está reportando cada laboratorio nacional. Entonces, sí, no habría ningún inconveniente en el tema para que calibren sus patrones de afuera. Karen Cruz Mora, si un cliente me pide una calibración en pulgadas, ¿cuál es el símbolo correcto de esta unidad? Nosotros como laboratorio, como les comentaba, nos regimos al Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos, bueno, al momento, depende, ¿no? Sí, en algunos casos sí pueden hacer como que una conversión y reportar sus valores, pero nosotros nos enfocamos netamente al Sistema Internacional de Unidades y la unidad me parece que es el PLG. PLG, déjeme ver. Para la pulgada me dijo, ¿no es cierto? Debería ver. Sí, tenemos a la pulgada se le puede representar. También podemos ver en el vocabulario internacional de metrología, podemos ver también cómo se representan todas estas unidades en base. Bueno, en este caso la pulgada no sé, es un sistema, el sistema anglosajón, el sistema métrico, entonces no vamos a poder. Podemos ver también la representación, pero hay que recordar que no conlleva el sistema internacional de unidades. Compartir por acá. La siguiente pregunta es de Mario Ulrich. En cuanto a la fecha, la norma de la Superintendencia de Bancos establece que para girar cheques se utiliza el formato año, mes, día con barras oblicuas. Sería bueno que todos los organismos del gobierno se utilice la metodología que está explicando. Es un comentario más que una pregunta. Sí, Ana María. eso es lo Sí. que queremos llegar. Sí, sigue nomás. Sí, tal vez por el tiempo, no sé si podemos al final responder, porque ya mismo se cumple la hora. Sí, podemos responder. Tenemos todavía más preguntas, pero podemos continuar. Al final podemos responder las demás, no hay problema. Sí, Sigue está nomás, muy bien. Alex. Más que nada por el tiempo que comentaba, parece que ahí todavía faltaba un poco. Ya, bueno, entonces estábamos en el tema de las buenas prácticas de medición. Entonces, bueno, generalmente a veces nosotros tenemos que tener controlados todos lo que conlleva nuestros procesos. En la producción, nosotros tenemos que tener condiciones ambientales, en algunos casos, controladas. También tenemos que tener instrumentos calibrados con la finalidad de garantizar, como bien les digo, a cada momento es la calidad de las mediciones. Todos estos factores también pueden dar lugar a una falta si no se tienen las buenas prácticas, todo esto puede dar lugar a una falta de eficiencia, costos innecesarios, inclusive podríamos estar hablando de pérdidas económicas. Por ejemplo, para tener unas buenas prácticas de medición, estas técnicas tienen como objetivo el uso correcto de instrumentos de medida asignados debe tener en los puestos de trabajo. Tenemos que tener personal capacitado
Y además bueno, con personal capacitado nosotros podemos evitar los errores comunes de tal manera que se pueda asegurar la correcta medición de de todos los patrones que conllevamos en cada una que conlleva cada una de las empresas. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos también aquí tener en cuenta que hasta para un transporte, hasta que llegue al cliente, por ejemplo, en algunos casos en el transporte nosotros tenemos que tener las balanzas, las balanzas del peso que va saliendo el producto calibrado y también en ciertos casos debe tener un control de temperatura el camión, ¿sí? Ahora, eso hablando de manera general, como buenas prácticas de medición para las pymes, también tenemos buenas prácticas de medición como Laboratorio Nacional, en donde aquí les puedo comentar que de igual manera nosotros, como somos del Custodio Nacional de los Patrones, como ya me hicieron la pregunta, nosotros calibramos varios equipos en diferentes magnitudes, que son potencia, energía, longitud, masa, peso, densidad y volumen, entre muchas otras. Y aquí podemos en preguntas, en cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan con respecto a la calibración de sus equipos para asegurar la confiabilidad de sus mediciones y aseguramiento de la calidad, pueden escribir a cmetrología@normalizacion.gov.es, en donde nosotros estaremos gustosos de atenderles y responder a sus dudas en cualquier tema. Ahora, un tema que en realidad estaba ahí un poquito pendiente es cómo ustedes tienen que trabajar para la correcta interpretación de los certificados, ¿sí? ¿Qué no es un certificado de calibración? Primero, son los requisitos, no debemos entenderle como un requisito del mundo industrial para estar actualizado y en orden. Sí. Ya. También tenemos que tener en cuenta que no es un documento que solicite el auditor el día de la auditoría. No, o sea, debemos tener en cuenta que no es eso. Y se alista, y ese mismo momento no vamos a estar alistando la carpeta limpia, impecable de los certificados históricos. O sea, un certificado de calibración es para estarlo analizando, hacer un estudio y también tratar al equipo, o sea, hacer el correcto tratamiento de los datos de nuestro equipo que se lo llevó a calibrar. También no es un documento donde se indica ajustes, mantenimiento y verificación del error de medida, dando un criterio de pasa o no pasa. Eso no indica un certificado de calibración, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Ya les voy a explicar qué hay en un certificado de calibración. Un certificado de calibración, los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, ¿sí? Eso es lo que generalmente se tiene un certificado de calibración. Las características de un certificado prácticamente va a la par con la norma ISO 9001 y la ISO 17025 en lo que nosotros estamos trabajando como laboratorio de calibración. En el certificado de calibración también debe haber un apartado muy importante que es la evidencia de trazabilidad. Como ya vimos la trazabilidad, en este caso nosotros vemos que se traslada la información del certificado a las mediciones del usuario. O sea, el usuario está en la potestad de ver con qué tipo de equipo se le está calibrando sus instrumentos. También, la evidencia de trazabilidad me aporta para la estimación de la mejor capacidad de calibración y medición y a través de la manera de evaluar la evolución del funcionamiento de un instrumento a medio y largo plazo, por ejemplo, a través de la carta de control que vamos a ver aquí. Sí, para eso me sirve. Nosotros podemos hacer una carta de control a través de la cual nosotros podemos analizar cómo está funcionando nuestro proceso, ¿sí? También hay que tener en cuenta que un certificado de fábrica no es un certificado de calibración. Generalmente los certificados de fábrica no vienen con una incertidumbre asociada, sino es más un certificado que me indica que el fabricante realizó el equipo cumpliendo ciertas normas o basado en ciertas normas, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta que un certificado de calibración es un certificado de fábrica. También hay diferentes tipos de certificados, por ejemplo, un certificado acreditado por ejemplo, por SAE. Este certificado de calibración, nosotros podemos ver que se encuentra con un sello en donde se indica el certificado de acreditación ecuatoriano, ¿sí?
Y como les comenté, también se puede tranquilamente calibrar por otra entidad, siempre y cuando esté trazable al Sistema Internacional de Unidades y registrado en su base al BIPM, que es el Comité Internacional de Pesos y Medidas. Ya, requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Nosotros debemos entender la trazabilidad metrológica en donde nosotros nos basamos, como les mencioné, en la ISO 17025 como laboratorio y mantenemos la trazabilidad metrológica de los resultados de mediciones. Eso es lo principal que nosotros vemos en este punto, y en este punto es que nosotros aseguramos que los resultados de la medición sean traceables al Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Generalidades de un certificado de calibración. Como nosotros podemos ver, esta es la manera, un ejemplo claro de cómo nosotros reportamos un certificado de calibración. ¿Qué acciones debo tomar después de recibir un certificado de calibración o informe técnico de medición? ¿Cómo afecta el error de incertidumbre en mi proceso? Por ejemplo, netamente, nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien cómo está comportándose nuestro proceso, ya que para ver si la incertidumbre con la que me está manejando en mi punto, en este caso un punto de temperatura, afecta grave o no tan, o de manera leve. Por ejemplo, no es lo mismo decir que tengo 0.2 grados Celsius de variación en una industria de acería, en donde estoy trabajando con temperaturas sumamente elevadas. A diferencia que yo esté midiendo la temperatura para un proceso, en este caso puede ser farmacéutico, en donde 0.2 grados ya me puede representar una gran variación en lo que yo esté realizando. No sé si me debe entender en esa parte. Ya, acciones después de recibir el certificado de calibración. Hay que saber identificar los datos que correspondan al equipo o instrumento de medida calibrado. Por ejemplo, hay muchas personas que reciben el certificado de calibración y ellos lo tienen por adorno. Se ponen a revisar netamente la marca, el modelo, la serie, una vez que estamos a vísperas de una auditoría. Y ahí se dan cuenta que el certificado estaba mal y prácticamente como laboratorio nosotros damos un plazo de 1 año para que puedan solicitar algún tipo de corrección, algo que consideren que está mal en el certificado. Es por eso que apenas reciben el certificado de calibración, ustedes deben identificar que los datos sean correspondientes para tener una trazabilidad adecuada del instrumento. También hay que saber identificar los datos expuestos en las tablas de resultados que sean coherentes con el intervalo del equipo y calibración. Es decir, nosotros tenemos que también ser muy minuciosos y tener criterio técnico para evaluar el error y la incertidumbre, y sobre todo, como les mencionaba, tenemos que conocer muy bien el proceso que estamos manejando. Los resultados generalmente que nosotros reportamos en el certificado es el error y tenemos la incertidumbre. Generalmente, el error es el valor medido menos el valor patrón. Esto es lo que se reporta como laboratorio. Hay que tener en cuenta que nosotros vemos un error en el certificado, pero nosotros a ese error que nosotros interpretamos decimos, ¿qué tenemos que hacer con esto? Nosotros tenemos que hacer una corrección a ese error. Esa corrección la realizamos a través de ¿qué fórmula? Corrección es igual a menos el error. Entonces, una vez que nosotros hallamos esa corrección, nosotros podemos tener la lectura que está midiendo, la lectura real que está midiendo mi instrumento, ¿ya? En este caso vamos a ponernos un ejemplo. Bueno, aquí me dice que está con una incertidumbre de más o menos 0.04 grados Celsius, ¿ya? Ahora, un concepto importante que también tenemos que tener en cuenta es la evaluación de trazabilidad en el certificado de calibración. Va netamente enfocado a un concepto que se denomina el TAR. El TAR, que es la Traceability Accuracy Ratio, en la cual, de acuerdo con la norma ISO 10012, implica una relación mínima de 3:1. Y en este punto, se basa prácticamente en la exactitud del equipo con los que estoy trabajando. Aquí vamos a hacer una comparativa de un equipo A con un equipo B, siendo el equipo A el instrumento patrón con el cual se va a calibrar el equipo B, ¿sí? Entonces, para nosotros analizar bien este tema, nosotros se ha escogido un punto clave en donde estamos viendo que estamos basándonos en la exactitud del equipo, que es de 40 partes por millón.
que equivale prácticamente a, tenemos una exactitud de 0.000004, ¿sí? Entonces, esto de aquí viene a ser la exactitud del equipo patrón con el que estamos trabajando, y vamos también a analizar el equipo el equipo que nosotros en este caso mandamos a calibrar. Pónganse ustedes en este caso estoy mandando a calibrar ahí en este equipo, y lo vamos a calibrar con este equipo de acá, ¿ya? Entonces, para evaluar bien la trazabilidad, nosotros vamos a ver la exactitud igual. ¿Esta exactitud en dónde se encuentra? Esta exactitud se encuentra en las denominadas hojas técnicas del equipo o datasheets, como quieran ustedes verlo, ¿ya? En este caso, vemos que tiene una exactitud de 0.1 grados Celsius, de 0.1%, perdón, de exactitud de 0.1%. Entonces, me dice que para 10 grados Celsius, con una exactitud de 0.1, voy a tener de lectura 0.01. Vamos a hacer la misma analogía hasta llegar a 30 grados Celsius, en donde por una exactitud de 0.1 voy a tener una lectura de 0.03. En este grado voy a castigar un poco a este valor de la lectura y voy a tomar el mayor. Sí, tomo el mayor valor, y en este caso yo puedo proceder a analizar voy a hacer mi evaluación de la trazabilidad a partir de esta fórmula. ¿Tengo la exactitud del equipo que yo mando a calibrar? Sí, la tengo. ¿Cuál es esa exactitud? Es esta de acá, el 0.03. ¿Tengo la exactitud del patrón con el que yo mandé a calibrar? Sí tengo. Esto se indica en las hojas técnicas, ¿ya? Que es el 0.04. Como yo tengo esos dos datos, evalúo y tengo el valor 750, que me dice en la fórmula, si la exactitud que es 750 es mayor a 3, cumplo con una adecuada evaluación de trazabilidad. Es decir, el equipo con el que yo mando a los patrones con los cuales se están calibrando a mi equipo son los adecuados para mi evaluación de la trazabilidad, como estoy manejando en estos momentos. Bueno, eso ha sido de manera general la presentación, y por el tiempo, bueno, se ha tratado de hacer un resumen y ser lo más concreto para que ustedes entiendan cómo se maneja la metrología de manera general. Cabe mencionar que también ustedes pueden profundizar estos conocimientos a través de cursos de metrología que se los está desarrollando en los laboratorios para todas las magnitudes, y a dónde pueden hacer las consultas para que puedan profundizar estos conceptos desde la cmetrología@normalizacion.gov.es, o inclusive pueden escribirme a mi correo de la institución, que es todo minúscula arrocha@normalizacion.gov.es. Estaré gustoso de atender a sus dudas y de igual manera explicarles cualquier tema que quede pendiente en esta exposición. Ok, Alex, muchas gracias. Creo que hay varias preguntas y me parece que puede ser muy valioso para todos el que se contesten algunas de estas preguntas. El tiempo siempre va a ser un limitante, pero al finalizar, pues algunos temas de metrología van a ser tratados en la Escuela de la Calidad, así que la idea es que ustedes conozcan conceptos generales y que después vayamos profundizando, ¿no es cierto? Ana María Cuenca nos pregunta, le voy a compartir la pantalla. Ana María Cuenca nos pregunta, peso neto de alimentos, ¿cuál es la incertidumbre bajo la norma? Si el peso neto de un producto es de 100 gramos y otro 10 gramos. Aquí también nos puede colaborar en Nelson en estas respuestas. Perfecto, buenas tardes con todos. Efectivamente, a ver, cuando estamos hablando de temas que tiene, y ya acá en el ámbito regulatorio, o sea, control, entonces en el ámbito regulatorio ya no empezamos a hablar sobre temas de incertidumbre, empezamos a hablar de cuáles son las tolerancias. ¿Por qué? Porque la entidad de control se asegura de cubrir los parámetros de lo que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces esto ya está reglamentado. En el caso, y para eso nosotros tenemos, le invito es a revisar la normativa, reglamento técnico 284, porque mucha gente piensa el 2%, o el 5%, o el 1%. No, de acuerdo a la cantidad hay un porcentaje determinado. Para que tengan conocimiento todos, en el tema de lo que es contenido neto,
no solamente debe cumplir el criterio de un porcentaje, sino que debe estar también dentro de un parámetro que se conoce como capacidad de proceso. ¿Qué es eso? No significa que yo porque diga el 5% o menos 5 gramos, significa que yo todos los productos voy a comercializarlo con menos 5 gramos. No, habrán ciertas unidades hasta con menos 5 gramos que es permitido. ¿Por qué? Porque no puede ser de que si yo fabrico productos, el consumidor reciba menos 5 gramos. Ahora, tampoco es permitido que como ustedes, pymes, si fabrican algún producto, pierdan producto por querer sobredimensionar el tema del contenido neto. Muchas gracias. Buenas tardes. Una consultita. Había hecho una pregunta adelante con respecto a esto de los pesos netos. Ya, por ejemplo, yo tengo el peso, usted me dice que no es exactitud, sino tolerancia, y está basado en lo que es normas. Si yo tengo 100 gramos, yo podría tomar en cuenta como, digamos, 101 o 102 o 99 gramos o 98. Eso dependerá también del tipo de equipo que tengo para, digamos, dosificar. Eso podría permitirse. Y también quisiera que me aclarara cuál era la norma en la que yo me puedo basar para evitar que, por ejemplo, se dé sanciones porque no se está cumpliendo con esa tolerancia en el peso neto. Efectivamente. Como le dije, reglamento técnico 284, que lo tenemos publicado en nuestra página web institucional. Si me da 2 segundos, les reviso en ese caso suyo para 100 gramos. Estamos hablando de, para un rango de 91 gramos a 150 gramos, aquí está, de 4,5 gramos menos. Ahora, el criterio importante que comenté hace un instante. Si bien la tabla me dice tolerancia, 4,5 gramos, no significa que a todos los productos le va a poder dar menos 4,5 gramos. No. Depende de cuántas unidades o cuál es el lote de producción que usted hace. Ahora, si usted me dice, verá, yo hago poquito, yo hago 100, yo hago 500. ¿Cuántas unidades hasta por debajo de 4,5 permito? Permito únicamente hasta 3. ¿La idea cuál es? Concepto básico, para no confundir a los que están aquí. El concepto lo que quiere es que ni tanto el consumidor, ni tanto el emprendedor o la empresa que fabrique estas cosas pierda dinero, pierda producto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Buscar el promedio. Cuando buscamos promedios, ¿qué necesitamos? Tener unidades, tener un muestreo. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo práctico. ¿Cuántas unidades usted fabrica? ¿O cuántas usted más o menos es un lote? Digamos 140 pacas, por cada paca 40 unidades. 140 pacas, y en cada paca hay 40 unidades. Perfecto, hagamos eso. 140 por 40 me está dando... 140 por 40 significa que son 5,600. De acuerdo al 284 estamos hablando que para 100 gramos le admite hasta 7 unidades, máximo hasta 4,5. Y lo que no puede ocurrir, eso sí, que se escuche para todos, lo que no puede ocurrir es que exista ninguna unidad, escúchese bien, ninguna unidad por debajo de 4,5. Eso significa engaño al consumidor. ¿Ya? De igual forma, creo que con Marcelo estamos pensando ahorita mismo en proponer una charla en la cual podríamos ampliar estas cosas, porque claro, eso también requiere un análisis un poquito más extenso. Lo que yo le comenté es los parámetros. Detrás de esto hay otros temas también. Muchísimas gracias, sería muy bueno para podernos orientar. Gracias por Exactamente es lo que íbamos a comentarles. Va a haber una metrología para Pymes 2, porque el tema ha causado mucha expectativa y pensamos que es mejor contestar las dudas que se han generado ahorita que extender otro tema sin contestar todas las preguntas. ¿Okay? Yolanda Salas nos pregunta, en los certificados de calibración de un equipo de los diferentes laboratorios envían error y otros corrección. ¿Cree usted que se debería estandarizar qué se va a reportar para evitar confusión en el usuario final y asegurar la calidad de la medición? Ya, bueno, es una muy buena sugerencia. De hecho, eso estamos analizando y estamos tratando de hacer una adopción
una adopción al tema de error. Queremos nosotros empezar a reportar error, pero más el tema de corrección. ¿Por qué se ha puesto el tema de corrección? Es porque nosotros también nos hemos basado en certificados internacionales que en algunos casos reportan con corrección, otros laboratorios nacionales reportan con error. Entonces, eso estamos ahorita en un grupo de trabajo para hacer una adopción general y ver si nosotros, si se reporta ya con un criterio en específico. Eso estamos, pero sí es muy buena la pregunta. Entonces es por eso que en algunos se reporta corrección y error y trataremos de, más que nada, de fomentar que es igual el error y a que es igual la corrección. Netamente el error es igual a la corrección es igual a menos el error, eso como vimos en la presentación. Ok, entenderíamos que es lo mismo entonces. César Masache Galván consulta, ¿qué indica el certificado de mantenimiento de un equipo y si el certificado reemplaza al certificado de calibración? Ya. El certificado de mantenimiento de un equipo, bueno, yo entiendo que por certificado de mantenimiento, o sea, podría hacerlo cualquier entidad que sepa del funcionamiento de la máquina, mas no me está garantizando que la máquina esté funcionando, más que el equipo esté funcionando bien. Eso, la única entidad que lo hace es un laboratorio acreditado y trazable al sistema internacional, dependiendo la magnitud con la cual se esté trabajando en dicho equipo. Entonces, no hay que confundir certificado de calibración con un certificado de mantenimiento. Hoy, apoyando a lo que nos está comentando Alex, respecto a este tema. Una cosa es más, no se emite, nadie puede emitir certificados de mantenimiento. Eso no se hace. Lo único que hacen es informes. Y obviamente, ¿por qué hacen estos informes? Porque existe un proceso de ajuste. Entendiendo el concepto, aclarando que dentro del ámbito metrológico, el criterio de ajuste es justamente realizar un mantenimiento para que si es que hay alguna desviación de alguna medida que está fuera de tolerancia, pues reparo y hago que vuelva a estar dentro de los parámetros aceptables. Eso es un ajuste. Entonces, obviamente, puede ser que no sea un laboratorio acreditado o puede ser que no brinde el servicio de calibración. ¿Por qué? Porque él no puede emitir un certificado de calibración. Pero sí, si soy una empresa que brindo mantenimiento, sea oficial o sea informal, yo te voy a emitir un informe de mantenimiento, en pocas que te certifica de que de una u otra forma con mis patrones dejé ajustado tu equipo como tal. Eso. Antes de que me olvide, por favor, si Nelson y Alex nos ayudan con sus correos por el chat que están solicitando información de sus correos de ININ. Paula Pinto, KG es la minúscula, kilogramo es la K con minúscula, mayúscula y Dani Vascones le responde con minúscula, es lo correcto, ¿no es cierto? Gracias, Dani, por la respuesta. Póngale sí. Muy bien. Aquí de Ana María Cuenca, entiendo que ya fue respondida la pregunta. Consulta, ¿todos los equipos se pueden calibrar? Por ejemplo, un refrigerador que se utiliza en una farmacia donde almacena medicamentos de cadena de frío. Ya. Bueno, en realidad yo conozco la calibración de los equipos, de los equipos en las magnitudes que les comenté, pero esta pregunta la podrían realizar técnicos especializados en esa área que me parece que sí he visto. Alex, permíteme, sí, le puedo contestar eso. A ver, ya. En el contexto, todos los equipos se pueden calibrar, por ejemplo, un refrigerador que se usa en las farmacias. Es correcto. ¿Por qué? Porque todas las medicinas, imagínense que no tengamos un control de los parámetros de la cadena de frío. Es de locos. Necesito calibrarlo. Pero obviamente, la palabra exacta no es calibración. En el término, y es más, si quieren ustedes ser, digamos que lamparosos, la palabra exacta metrológicamente se le conoce como caracterización. ¿En qué consiste la caracterización? En colocar pequeños sensores dentro de toda la cabina. ¿Para qué? Para medir a qué temperatura está en ciertas zonas.
Y resultado de eso se certifica o se emite un informe. Lo que sí se calibra, en cambio, lo que sí se calibra son esos sensores que me permite a mí caracterizar toda la refrigeradora o toda esta cabina de refrigeración. Háganse en cuenta, ustedes me pusieron ejemplo de una cadena de una farmacia. Se caracteriza también aquellas empresas que fabrican, digamos, embutidos. Imagínense cualquier embutido donde yo no tengo control del parámetro de la cadena de frío. Y no es una refrigeradora, es todo un cuarto. Imagínense yo cómo certifico un cuarto. Entonces, en el concepto se caracteriza eso. ¿Cómo? Mediante sensores que se ubican en ciertas esquinas, a ciertas distancias, se emite un informe que me indica que las temperaturas son similares en todo el contexto. Entonces, sí, nosotros, y además, el INEM brindamos ese servicio si es que ustedes desean, pero también existen laboratorios acreditados que también pueden brindar el mismo servicio. Consulta. Todos los, Paula Pinto, Edison Andrade, Betty Castro y Dani Vázquez, bueno, Dani Vázquez responde al tema de, ¿se puede tener acceso a listas de empresas acreditadas? ¿Cómo puedo tener una empresa calificada para calibración de balanzas? Y es cierto que el ICROM es la empresa con mayor rango. Responde Dani Vázquez. Muchas gracias, Dani, nuevamente. En la página www.acreditación.org, que es la página del SAE, ahí en consulta de OECs, que son organismos de evaluación de conformidad acreditados, ahí usted puede bajar el listado y filtrar según el tipo de laboratorio que necesite y ver si es que ese laboratorio tiene el alcance. ¿Hay algo más que puedas acotar, Nelson? Sí, un poquito lo que siempre tenemos que tener contexto, y ustedes que gracias que son pymes, porque obviamente necesitan asesorarse en estos temas, tenemos que separar dos temas. Uno tema es la calibración y otro tema es el mantenimiento. Mantenimiento te puede brindar cualquier servicio técnico, pero el servicio de lo que es calibración, ¿y para qué necesito yo un servicio de calibración? A la final es para que me emita una certificación de calibración. En pocas, un documento porque alguna institución pública o porque alguien me está pidiendo para conocer que su equipo está calibrado. Ahora, en el contexto nacional, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente quienes brindan servicios de calibración también como negocio brindan el servicio de mantenimiento. ¿De qué es correcto? No, pero si ya le tengo al técnico ahí, pues de una vez deme arreglando el tema. Entonces se permite que brinden su calibración con fines de certificación y a su vez mantenimiento. Pero la palabra exacta, si ustedes desean, obviamente si no es con fines de certificación, pues un mantenimiento lo puede hacer cualquier técnico y con los patrones, pues es simplemente un tema de ajuste, es un informe de mantenimiento. Eso. Ok, por favor, en el chat, realmente error mío, quizás me hice entender mal. No necesitamos sus correos, ustedes ya nos van a entregar sus correos al final en el link para que les genere el certificado. Estaba solicitando, por favor, ya no nos envíen sus correos. Le pedíamos el correo de Nelson y el correo de Alex Rocha, que por favor los pongan en el chat para que la gente pueda comunicarse con ustedes para consultas y cualquier tema del servicio del INEM, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a pasarnos unos minutitos porque pienso que las preguntas están muy buenas y son importantes. Giovanni Farinango pregunta, ¿ya existe capacidad instalada en Ecuador para calibrar instrumentos de diferentes magnitudes, pero que funcionan bajo óptica, por ejemplo, distanciómetro? Nos pregunta Fabián Gómez acerca de ensayos de pérdidas magnéticas. Gabriela Rodas por tema de potenciómetros y con eso se refiere a instrumentos para medir pH. Nos están preguntando de algunos equipos si se pueden calibrar acá y en Ecuador. Correcto, Marcelo, contigo también hemos trabajado en algunos temas. A ver, no porque seamos laboratorio nacional significa que nosotros podamos tener todas estas magnitudes. Lo ideal sería poder tener todas, pero sí, seamos francos, no tenemos todas. Pero sin embargo, o sea, ahí viene el sin embargo, no porque no tengamos, no significa que existan laboratorios acreditados, reconocidos por el SAE, que puedan brindar estos servicios, sea de calibración o sea de ensayos. Justamente lo que me están mencionando respecto a lo que son distanciómetros, de lo que yo tengo en mi mente, no existe, ¿sí? Pero sin embargo, como alguien hizo alguna pregunta antes, lo puedo conseguir mediante algún laboratorio internacional o externo de cualquier país vecino que esté
acreditado y que tenga reconocimiento dentro de los acuerdos de reconocimiento internacionales. A ver, hablé de los distanciómetros. Pérdidas magnéticas. Sí, lo que pasa es que eso requiere una inversión demasiadamente alta, muy difícil que pueda conseguir algún laboratorio en este campo. Normalmente esto ya son en países, digamos, bastante grandes que con fines de aprobación de varios equipos lo tienen. Para que tengan idea, una infraestructura de estas está bordeando unos $2 millones. Entonces, difícilmente alguien va a querer invertir para hacer pocos ensayos en un país tan pequeño como nuestro. Es por eso requerimos acudir a los países grandes en estos alcances. ¿El otro cuál es? Distanciómetro, pérdidas magnéticas, y había uno más, creo, que me dijiste. No, ensayos, pérdidas magnéticas y potenciómetros. Potenciómetros, eso sí. Para pH. Eso sí, para pH. INEN no tiene, pero laboratorios acreditados en el campo de la física y la química sí existen. Entonces ahí les invito a visitar la página de SAE o a la consulta en SAE, o también nos podemos apoyar ya de forma interna y podemos direccionar a cualquiera de los organismos que hacen este tema. Ok, Milton Ramiro, saludos. ¿Cómo puedo saber si la empresa de manufactura puede obtener certificado INEN? De ser así, ¿cuál sería el proceso? Entendería que es sello INEN. Si nos puede aclarar Milton Ramiro la pregunta, porque, o si la entendieron Alex o Nelson. La entendí clarísimo, como la entendiste tú. Claro, entiendo que es alguien que está interesado en pymes y que demuestra el interés de tener una certificación INE. Obviamente sí, nosotros tenemos una base de datos que está publicada, sin embargo, es una buena práctica. Es más, todos los que están asistiendo aquí y en las próximas charlas, Marcelo, creo que sí está pensado en brindar el tema de certificación de sello de calidad INE para MIPYMES, porque es una muy buena opción y les invito a que se certifiquen porque es gratuita. La primera opción, claro que tiene sus reglas de juego, que también les invito a que participen de las otras charlas, pero efectivamente hay un proceso. En pocas, ¿en qué se basa esta certificación de sello de calidad INE? Es algo muy similar a un sistema de gestión ISO 9001. Eso en pocas. Ok, les invitamos al curso de la Escuela de la Calidad que habla de mi primera certificación INE, donde se va a topar todo este proceso. Mírelo en el cronograma de la escuela y ahí se va a enterar de todo el proceso. Dani Vázquez, INE en calibración de ítems, ¿también debe cumplir la ISO 17025? Esa creo que ya Alex también sí se la puede contestar. Estamos obligados. Pero Alex, no sé si nos compartes también tu criterio. INEN en calibración de ítems también debe cumplir la ISO. Nosotros sí netamente cumplimos, como comentamos, nos basamos en la ISO 17025. A ver, algo que yo puedo informarles en alcance a esto, porque mucha gente se confunde. Siempre dicen, bueno, INEN, ¿por qué no está acreditado? O INEN, ¿por qué no está acreditado bajo la 17025? ¿O por qué en su certificado no asoma el sello de acreditación? Obviamente, ¿por qué? Porque somos la entidad rectora de la metrología. Somos una entidad pública. ¿Qué hace qué hace SAE? SAE acredita la competencia técnica de ¿quiénes? De laboratorios privados que brindan servicios y que necesitan demostrar competencia. ¿Bajo qué parámetros? Bajo parámetros de la ISO 17025. ¿Cuál es el caso especial? No solo del Laboratorio Nacional INE, sino de todos los laboratorios de todos los países, que al ser laboratorios nacionales, nosotros no podemos acreditarnos en la entidad nacional. A nosotros, ¿quiénes nos evalúan? A nosotros nos evalúan a nivel internacional. A nivel internacional, ahí viene el término exacto, que es el Sistema Interamericano de Metrología, que mediante un sistema o un grupo de expertos en calidad de otros países afines vienen y nos evalúan. Entonces, el mismo proceso de tomarnos pruebas, evaluaciones, registros y todo el proceso que se sigue para una acreditación es muy similar a la evaluación que nos hacen los países pares enmarcados en este acuerdo de este organismo internacional, que es referente ante el famoso BIPM, que en pocas es ya el top del top
de todos nuestros laboratorios internacionales en el ámbito de la competencia, lo que tiene que ver con la metrología. Entonces, sí, sí tenemos el 7025 y hasta otros temas más. Ok, Gustavo Jacome, buenas tardes. Cuando el laboratorio consulta al cliente si desea una declaración de conformidad, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una declaración de conformidad en calibración? Cuando el laboratorio consulta al cliente, declaración de conformidad, ¿a qué se refiere? Ah, ya estoy de acuerdo. Ya. ¿Qué es una conformidad? Está dentro de parámetros. Entonces, si yo pido que necesito un certificado de calibración, significa que le estoy pidiendo de que me certifique la conformidad de que mi equipo está dentro de los parámetros de alguna normativa. Porque, ¿qué puede pasar? Y aquí lo que dijo Alex en su presentación debemos ser clarísimos. En el concepto básico de una calibración, ¿qué es? Determinar errores. Lastimosamente, ¿qué puede pasar ahí? Que si estos errores están fuera de norma, sí, yo te voy a emitir un informe de calibración, pero no es de conformidad. ¿Por qué? Porque está fuera de norma. Entonces no es una declaración de conformidad. Te voy a emitir, sí, un informe de calibración, pero lastimosamente porque tus errores están fuera. Una declaración de conformidad en calibración es porque el producto, perdón, sí, también puede ser, porque el producto o el equipo como tal está dentro de la normativa que le aplica para ese equipo. Entonces, no sé si logré contestar en el concepto, si no, cualquier duda también nos puede hacer posteriormente. Y otra consulta de Nelson. ¿Cómo se puede verificar que la acreditación que sigue un laboratorio emitido por ente internacional como DAGDA, NAB, UCAS, etcétera, es válido o se homologa al SAE? Efectivamente, la primera forma es justamente trasladando la consulta SAE, o la forma más práctica, existen páginas oficiales de nuestros organismos internacionales, las cuales directamente está publicado, si es que está, déjame ver cuáles eran estos organismos antes. Quizás ahí lo adecuado sería pasar la consulta al SAE. Quisiera ver si pasamos a la siguiente pregunta y no detenerlo. El dato para llevar la trazabilidad de la calibración, ¿qué dato sería? Nos pregunta Jessica Paredes. El dato para llevar la trazabilidad de la calibración, ¿qué dato sería? Ah, ya. Aquí lo que le está pidiendo es justamente qué equipo tú utilizaste para calibrar tu equipo. Entonces, lo que tienes que proveer es justamente el certificado de calibración y de la entidad del equipo patrón que utilizaste para calibrar tus equipos. Entonces, cuando a mí me dicen cuál es el dato, necesito las dos cosas. El número del certificado de los patrones que utilicé para esa calibración y cuál fue el ente emisor. Tiene que cumplir esas dos cosas. Entonces, ahí yo respeto la cadena de trazabilidad. Interesantes preguntas y gracias a todos los que han permanecido. Prácticamente la sala estuvo llena desde el inicio y sigue llena. El tema está muy bueno. ¿Los termómetros infrarrojos también necesitan calibración? Gabriela Rodas nos pregunta. Desde Cuenca. Obviamente que sí, pero aquí caemos en un contexto que también intentamos reforzar. En el mundo de las calibraciones es un mundo voluntario. ¿Deben calibrarse? Sí, como cualquier instrumento. De que muchos no lo hacen, lastimosamente, ese es el inconveniente. Recuérdense todos ustedes que pasamos por una etapa fuerte de lo que fue COVID, y a muchos de los que ustedes y a nosotros nos tomaron la temperatura, decían cualquier cosa, y sin embargo nos dejaban entrar. Y para que vean la necesidad de la calibración. Así es, Julie Sánchez. ¿Es una buena práctica solicitar los certificados de los patrones con los cuales calibran los equipos? Creo que es una pregunta muy similar a la anterior en cuanto a trazabilidad, ¿cierto? Claro, además pueden pedir eso. ¿Perdón? Además pueden pedir eso. Eso es una práctica común de los auditores de ISO 9001, de buenas prácticas, o cuando quiere ser alguien, como quien dice, exagerado en auditoría. No pueden ellos pedir los certificados de los patrones. Es suficiente información, el número de la certificación y el ente. Salvo que sea por algún tema jurídico, con la información en la cual
mencioné antes es suficiente. Ustedes reciben el apoyo justamente en respuestas a sus temas, porque sí tenemos el contexto que hay ciertos auditores que le van a exigir el certificado de calibración, perdón, sí, el certificado del ente emisor. Entonces, tampoco hay Ok. que exagerar. Es una de las preguntas más repetidas, Nelson, si te puedes acercar un poquito a tu micrófono, que se bajó un poquito la voz, y bajarte un poquito más la cámara, que solo estamos viendo de tu rostro medio hacia arriba. Gracias. Esta es una de las preguntas quizás más comunes con respecto a metrología. ¿Con qué frecuencia se debe calibrar los equipos? Dice William Encalada. Carla Vilés también, ¿cuál sería el criterio para definir la frecuencia? César Masache, ¿cada qué tiempo es recomendable calibrar los equipos que utiliza la empresa habitualmente? La voy a contestar más ampliada para pymes 2. Sin embargo, la pregunta rápida depende de su uso. Es muy distinto. Si usted utiliza un equipo por poco tiempo, entonces obviamente da una frecuencia de bastante tiempo. Ahora, si usted utiliza en un proceso continuo, 24 horas, le tiene forzado, obviamente ese equipo así le obliga a usted a calibrar cada año. Pero si su equipo de aquí a un mes ya está descalibrado, obviamente requiere calibración. Entonces, mucho depende de la frecuencia de uso. Y obviamente en cualquier auditoría y por experiencia y por buenas prácticas, lo que se recomienda es que justamente usted haga eso. De forma periódica vaya verificando si su equipo está dentro de parámetros. Si ya está saliéndose, ahí es lo bueno, lo que se le conoce como ir generando una historia del equipo. ¿Para qué? Para ir determinando, para que no gasten plata en determinar frecuencias de calibración en función del uso. Como dije, queda pendiente para mi Pymes 2 metrología. Okay, y para los que preguntan dónde calibrar, en la página del SAE se encuentran los organismos, los OS que pueden calibrar, organismos evaluadores de conformidad que pueden calibrar y sus respectivos alcances, ¿no? Si le dice calibro masas, no todas las masas ni de todos de todos los rangos, hay que ver el alcance que se le ha dado a cada laboratorio. Manuel Chico pregunta, buenas tardes, por favor una consulta, ¿cómo puedo liberar un certificado de calibración? Un poquito para aclarar el tema, ¿cómo puedo liberar un certificado de calibración? No sé. Manuel Chico, si es que nos puede abrir el micrófono y puede consultarla directamente para aclararnos, porque también me queda un poco de duda en la pregunta. Marina Chávez, luego de la calibración, ¿existe o puede existir un error de calibración de un equipo? ¿Eso es así? Obviamente, mientras siga usando, es más, la calibración es en ese momento, en ese instante, a esa temperatura. Si ahorita está lloviendo y mañana hace temblor, hace frío, se le cayó algo, obviamente la calibración perdió su valor. Entonces es importante, ahí viene el control del aseguramiento meteorológico posterior, no con fines de certificación, sino para ir viendo cómo se comporta. Ok, Manuel, por favor, tiene el micrófono abierto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, mi consulta iba más al lado de que si es que yo envío un equipo a calibrar y me entregan un certificado de calibración, ¿cómo puedo yo verificar que mi equipo, no sé, cumpla con algún criterio que en el certificado esté expreso? Sí, lo que pasa es que cualquier calibración se hace bajo alguna normativa que está regulada o está oficializada dentro de los parámetros de las entidades, sea de acreditación o de laboratorio nacional, que adoptamos a nivel internacional. Ahora, lo que sí puede pasar, y es cierto, es que bajo pedido, si usted tiene alguna norma en la cual usted desea que le calibren bajo los parámetros que la norma le pide, se emite bajo esos parámetros, pero eso es bajo pedido especial. Pero normalmente ya existe normativa internacional que le permite especificar si su equipo es susceptible de certificación de una calibración. Insisto, se calibra lo que es conforme. Si no es conforme, se emite un informe de calibración, nada más. Esperamos haber resuelto la pregunta de Manuel Chico y vamos a seguir ampliando el tema, ¿no? Javier Bautista pregunta, ¿el ajuste de un equipo es también considerado una verificación? O sea, si vamos al tema práctico, informal, bajo mi criterio, o sea, respeto opiniones que pueden haber diversas, sí, porque en ese mismo instante, el rato que uno hace un ajuste, al final es un mantenimiento,
Y para que tú verifiques si el mantenimiento que hiciste fue correcto, tienes que tener algún patrón. Y es decir, tienes que verificar contra algo. Sin embargo, insisto, el ajuste no es susceptible de una certificación. Entonces, para que te certifiquen que está bien, está conforme, tengo que pedir una calibración. Insisto, esta palabra verificación, ajuste, estamos hablando dentro de procesos internos y es correcto. Buenas tardes. Los procedimientos que se realizan internamente de calibración, teniendo un equipo patrón con sus respectivos certificados, son válidos para realizar comparación de equipos y presentar a organismos de certificación durante auditorías o para que me puedan servir los registros que se generan al realizar la calibración interna. ¿O para qué me pueden servir los registros que se generan al realizar una certificación interna? Empecemos desde la última parte. Hasta a mí me hace extraño. ¿Por qué se generaron procedimientos internos de un equipo o de cualquier instrumento que tiene normativa internacional con la cual se le puede calibrar? Desde ahí parto, o sea, no estoy cuestionando, sino son preguntas en las cuales hasta ustedes mismos tienen que hacerse. ¿Por qué yo me genero un procedimiento interno de calibración, sabiendo que ya existe criterios internacionales? Y porque las entidades de control y cualquier auditor le va a pedir, obviamente, normativa internacional. Ahora, si su interés, pues digo, si su interés, pero tienen que manejarlo continuo, es que ustedes tengan su propio procedimiento, pero no es de calibración. Aclaro eso, es de una verificación interna, que no es susceptible de certificación, sino es un informe. Claro, o sea, yo puedo generarme mi propio procedimiento ¿de qué? De verificación en base a un procedimiento interno de mi sistema de gestión. Lo que sí les toca hacer es justamente pasar por una etapa de validación, porque tú te estás inventando un procedimiento. Si me invento un procedimiento, yo tengo que asegurarme, tengo que validar que mi procedimiento va a cumplir una normativa internacional, obviamente en el mundo externo, porque una cosa es que yo haga mis cosas, el rato que tengas que salir al mundo externo, vas a tener un fuerte golpe por hacer estas cosas. Nos quedan unas pocas preguntas más. A ver, David Chicais, estimados, buenas tardes. En una tienda, ¿quién controla la calibración de las balanzas? He visto que existen balanzas adulteradas. Toma. Efectivamente, sí, un poquito. Kevin Venegas nos apaga el micrófono. Gracias. Efectivamente, lastimosamente me presento desde el INE. Si usted nos pasa el dato, pues efectivamente nosotros justamente vamos y verificamos, porque el rol del INE dentro del, insisto, metodología PYMES 2, viene el tema del control metrológico, que es la vigilancia de mercado como tal. Natalie Solís, buenas tardes. ¿Se calibran equipos como el espectrofotómetro y equipos que utilizan con un software específico como el PCR Real Time? Insisto, de que se pueden calibrar, sí. Lastimosamente, me está hablando de equipos demasiadamente sofisticados. Entonces, difícilmente usted va a encontrar laboratorios nacionales que brinden esto. Sin embargo, empezando desde el mismo fabricante, es quien a veces normalmente brinda estos servicios. Y también puede ser que exista algunos laboratorios, obviamente, tiene que ser internacionales. A nivel nacional, les soy sincero, no va a encontrar aquí. Paula Pinto, un termorreciclador tiene un bloque térmico con varios pocillos. Mi pregunta es, ¿una verdadera caracterización de este bloque con 98, 96 pocillos se debe hacer de todos los 96 o basta con unos 8 pocillos? Pregunta de examen final. Térmico, varios pocillos. Mi pregunta es, ¿en verdadera caracterización de este bloque con 96 pocillos se debe hacer? No soy experto en muchos temas, yo ahí sí ya me la puso difícil, no le puedo decir ni sí ni no, pero yo sí puedo es dejarme como tarea, insisto, para la siguiente, le invito, Paula Pinto, yo le respondo esta pregunta y si no está, le mando por mail esa respuesta. Ok, muchas gracias, Nelson. También es bueno reconocer, el INE, la metrología es tan amplia que es imposible conocer, hay un especialista para cada magnitud.
¿Es competencia del INE en validar que los centros de revisión técnica vehicular que funcionan a nivel nacional cuenten con equipos calibrados? Ok, más que nosotros, es competencia del INE en validar que los centros de revisión técnica que funcionan a nivel nacional cuenten con equipos calibrados. Efectivamente, eso tiene que ser un trabajo interinstitucional. ¿Por qué? Porque aquí hay distintos entes competentes. El uno que tiene que ver con el tema de tránsito, el otro que tiene que ver con el tema de las calibraciones, quién lo hizo, que es el SAE, y obviamente que es el INE, que es el ente metrológico, es un ente técnico. Y sí, efectivamente, la idea es justamente nosotros podemos verificar si estos equipos realmente están calibrados o no. Ok, junto con la siguiente pregunta vamos a enviar también el link para que usted pueda registrarse y generar su certificado. Les recuerdo, por favor, regístrese una sola vez con su correcto correo y datos. No necesita registrarse más veces. El certificado se va a generar en aproximadamente máximo 3 días. Algunos se generan hoy día y otros en el transcurso de los siguientes 3 días. Eso va por el chat. Por favor, las últimas 2 preguntas. Consulta 4 de César Masache Galván. Si una empresa planifica calibrar cada año los equipos, lo que indica que durante el año ese equipo funciona bien y arroja datos correctos, pero al año se presentan problemas y no se puede calibrar, ¿los equipos pueden ser utilizados o no? ¿O se debe esperar hasta calibrarlos? Lo leo. Si una empresa planifica calibrar cada año los equipos, lo que indica que durante el año funciona bien y arroja datos correctos, pero al año se presentan problemas y no se puede calibrar. Los equipos pueden ser utilizados o no, o debe esperar. O sea, vamos en la parte práctica. A ver, si yo ya conozco que existe un problema y usted es jefe del sistema de calidad, le van a echar donde usted permite que sigan utilizando sus equipos. Salvo, o sea, ahí viene siempre hay un salvo. Salvo que usted sepa cuál es el error o cuál es el parámetro que justamente está descalibrado y que usted tenga en consideración para seguirlo utilizando, porque yo también quiero entender bajo el concepto de que estoy con mi pymes. No significa de que usted, porque ahorita tengo un equipo que no está midiendo bien, yo tenga que inutilizarlo. Lo que tiene que tener el criterio es que si yo ya conozco que mi equipo no me está midiendo bien, pero yo conozco cuál es el error, pilas, conozco cuál es el error, ¿qué tengo que hacer? Digamos ya, yo espero que un producto pese 100 kilos. Listo, está descalibrado, presentó problemas, ahorita ya no pesa 100 kilos, pesa 90. El equipo sigue funcionando, pero mide 90 cuando yo espero 100. ¿Ahí cuánto hay? Hay 10 kilos. Significa, claro, o sea, yo puedo seguir utilizando, pero ¿qué le voy a pedir al operador? Verás, pana, cada vez que tú veas que aquí dice 90, significa que 100, con un letrero grandote. Tendrás en cuenta que cada vez que es 90 es 100. Es muy riesgoso, sí, pero eso te permite seguir trabajando. ¿Hasta qué tanto en cuánto? Esto es lo que se conoce en los sistemas como plan, ¿cómo es, Marcelo? Este es un plan de contención inmediata. Porque el plan efectivo, ¿cuál es? Que soluciones el problema. Un plan de acción posterior. Y tu plan de acción posterior es que tu equipo mira bien. Ahora, si tú me hablas respecto a un sistema de gestión en el cual tú vas a ser auditado, obviamente el auditor, por ser un tema de calidad, al igual que yo, si yo te audito, te voy a decir, es que esto usted no debía haberlo hecho. Entonces, por eso digo, hay que analizar las circunstancias en las que estamos y obviamente cómo yo puedo solucionarlo y si mi solución es efectiva. Si mi solución es efectiva y te permite asegurar que si tu equipo mide bien, mide con errores, pero tú puedes tomar en cuenta ese único factor, pues dale hasta que por lo menos te permita cambiar ciertos equipos. Te puedo comentar también por qué. Porque habrán ciertos equipos en los cuales yo sé que no las voy a poder comprar inmediatamente, pero yo tampoco puedo parar una producción de 100,000 unidades. Hay que tener también el criterio de en dónde estoy y qué voy a hacer.
Y última pregunta, si una empresa planea calibrar cada año los equipos, lo que indica que durante el año, no, perdón, este ya está. Ya lo leí. La última, por favor, Gino Farino, estimados amigos del INE, ¿de quién es la competencia de control cuando vemos que los productos de consumo masivo, por ejemplo, aceites comestibles, los envases ya no son de 1 litro, sino 900 mililitros? ¿Cuál es el organismo de control que debería ejercer ese control? Nuevamente nos presentamos. Nos llamamos Subsecretaría de la Calidad, Dirección de Vigilancia y Control de Mercado y el INE mediante la área de metrología legal. Nosotros somos los entes competentes en el ámbito metrológico para verificar que esto se cumpla. El tema de contenido neto. Ok, muchas gracias. Me dicen que hay un problema con link. Estoy mandándole otra vez al chat. Por favor, me confirman. Registro una sola vez su correo. Esperemos que ahí no haya novedades ya. Bueno, ¿no vale? No vale el link. Al contrario, Marcelo, si me permites unas palabras, creo que nos ha llenado bastante las expectativas. El país, justamente, y todos tenemos conocimiento, hay mucha gente emprendedora, hay muchos pymes en el país que justamente buscan hacer las cosas bien. Y la idea justamente de esas charlas es justamente también nosotros como entidades públicas y como entidades que conocemos estos temas, compartir nuestras experiencias y tratar de apoyarles a la gestión que ustedes hacen. Entonces, de mi parte, Marcelo, muchas gracias. Y sí les invito, y es más, les comprometo a que por favor participemos de la siguiente charla, que va a ser inclusive hasta mucho más interactiva, porque aquí ya vamos a empezar a hablar sobre temas regulatorios, que a la final es lo que les interesa también a ustedes, obviamente, porque cuando uno incursiona es lo que menos conoce. Y lo que menos también quieren es evitar sanciones y problemas con cualquier entidad del Estado como tal. De mi parte, muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias Nelson, Alex. Creo que el tema ha causado muchísima expectativa y esa era la intención, que nos despierte las ideas de qué era exactitud, precisión, calibración, trazabilidad, tantos términos que son tan importantes en la industria, así que no se pierdan los siguientes eventos. Queremos agradecer a las empresas capacitadoras, en este caso al Servicio Ecuatoriano de Normalización, que nos ha acompañado el día de hoy y nos seguirá acompañando en las siguientes charlas. Tenemos un gran equipo de capacitadores, así que no se pierda las siguientes charlas del cronograma. También agradecemos a los aliados que nos ayudan a difundir los eventos de la Escuela de la Calidad y a cada uno de ustedes. Estamos a las órdenes para servirles acá desde la Subsecretaría de Calidad y seguro a través del INEN para los servicios de calibración, para temas de metrología y todas las consultas. Alguien preguntaba si el INEN da cursos. Sí, da cursos también. Toda esa información se la puede obtener a través del mismo INEN. Muchas gracias a todos. Ahí está el link. Para los que no se preocupen, el certificado les va a llegar hasta 3 días y cualquier novedad nos pueden escribir escueladelaCalidad@produccion.gov.es. Buenas tardes con todos. Todas las preguntas que ustedes hicieron por el chat y que no fueron respondidas las vamos a también recoger para que sean respondidas en la siguiente charla, que serán avisados oportunamente. Buenas tardes con todos. Cuídense. Y bueno, que disfruten, ya estamos cerca del fin de semana. Hasta luego.